Quemaron mi rancho con mi familia dentro. El ejército conocerá el infierno del lobo solitario. El teniente Wilson sonrió mientras apuntaba su revólver hacia mi cabeza. Nunca imaginó que yo ya había enterrado sus hombres. Uno por uno. Le conté cómo grité mientras mi familia ardía. Le expliqué que la bala de plata que sostenía en mi mano era la misma que él me regaló aquel día, la que dijo que usara para acabar con mi sufrimiento. Ahora entendería por qué me llamaban el lobo solitario. El invierno de 1872 fue el más frío que Arizona había conocido en décadas. La nieve cubría las montañas hasta donde alcanzaba la vista. Mi rancho se encontraba en el valle, cerca del territorio apache, pero lo suficientemente lejos para mantener relaciones pacíficas con ellos. Yo había nacido de padre americano y madre apache. Mi esposa Rosa era mestiza como yo. Nuestros hijos Juan y María habían heredado los ojos oscuros de su madre y mi terquedad. El rancho prosperaba gracias al ganado y a los caballos que criábamos. Teníamos 12 caballos de pura sangre española, que eran codiciados en toda la región. El comandante del fuerte Bowie incluso me había comprado 3 para sus oficiales. La vida era dura pero justa. Trabajábamos desde el amanecer hasta que el sol se ocultaba tras las montañas. Nuestras manos estaban encallecidas por el trabajo, pero nuestros corazones rebosaban de orgullo. Los domingos cabalgábamos hasta el pueblo para asistir a la iglesia. El padre Mendoza nos recibía con una sonrisa genuina. No le importaba que mi sangre fuera mezclada. Decía que ante Dios todos éramos iguales. Después del servicio comprábamos provisiones en la tienda del señor Johnson: harina, café, azúcar. Rosa preparaba el mejor pan de toda la región. El aroma inundaba nuestra casa de madera cada mañana. Nuestra casa no era grande, pero la habíamos construido con nuestras propias manos. 2 habitaciones, una cocina con estufa de hierro, un porche donde me sentaba a fumar mi pipa mientras observaba las estrellas. Rosa tejía junto a mí mientras los niños dormían. Juan tenía 11 años y ya sabía montar como un hombre. María, con sus 9 años, era tan sabia como su abuela. Me contaba historias que su abuela apache le había enseñado sobre las estrellas y los espíritus de la montaña. Ese invierno habíamos almacenado suficiente leña para mantener la casa caliente. La carne se conservaba bien con el frío. Teníamos suficientes provisiones para no tener que bajar al pueblo hasta la primavera si era necesario. Todo parecía estar en su lugar. Todo parecía seguro. Las tensiones con los apache habían aumentado durante el último año. El nuevo comandante del fuerte Bowie había llegado con órdenes estrictas: controlar a los indios rebeldes, proteger a los colonos, mantener la paz a cualquier costo. El coronel Harrington era un hombre alto y delgado con ojos fríos como el hielo. Lo había visto un par de veces en el pueblo. Nunca me dirigió la palabra. Sus ojos se detenían en mi rostro mestizo y luego me ignoraban como si fuera invisible. Bajo su mando llegaron nuevos soldados, jóvenes de rostros pálidos venidos del este. Muchos nunca habían visto un indio. Solo habían escuchado historias de salvajes que arrancaban cabelleras, de demonios rojos que masacraban colonos inocentes. Llegaron con miedo, y el miedo pronto se convirtió en odio. El teniente Wilson era el segundo al mando, un hombre de Middle Texas con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Los rumores decían que un comanche se la había hecho. Otros decían que fue su padre borracho. Lo que todos sabían era que odiaba a los indios más que nadie en el fuerte. Decía que la única forma de resolver el problema indio era exterminándolos a todos, como a ratas. Yo evitaba el fuerte y mantenía la cabeza baja cuando iba al pueblo. Un mestizo sabía cuándo hablar y cuándo callar. Rosa me decía que deberíamos vender el rancho y mudarnos más al norte,
donde nadie conociera nuestros orígenes. Yo era terco, esta tierra era nuestra, la habíamos trabajado con nuestro sudor. Nadie nos obligaría a marcharnos. El jefe Nah Ka Yen de los Apache Chiricahua era mi tío por parte de madre. Venía a visitarnos cada pocos meses, siempre de noche, siempre en secreto. Traía carne de venado para los niños, historias de las montañas para Rosa y advertencias para mí. Me contaba sobre las patrullas del ejército que se adentraban cada vez más en territorio apache, sobre soldados que disparaban primero y preguntaban después, sobre promesas rotas y tratados ignorados. La última vez que vino me advirtió que me mantuviera alerta. El invierno estaba siendo duro para su gente. La reserva donde los habían confinado no tenía suficiente caza. Los niños pasaban hambre. Algunos guerreros jóvenes hablaban de atacar ranchos para conseguir comida y caballos. Él intentaba mantenerlos bajo control, pero su influencia disminuía. La desesperación hacía que muchos escucharan a Natiotish, un guerrero joven que predicaba la resistencia a cualquier costo. Le prometí a mi tío que estaría atento, que protegería a mi familia. Le di 2 de mis mejores caballos y carne suficiente para ayudar a su gente durante unas semanas. Se marchó antes del amanecer. Nunca imaginé que esa sería la última vez que lo vería. 3 días después llegó la noticia al pueblo. Un grupo de guerreros apache había atacado una diligencia que se dirigía a Tucson. Habían matado al conductor y a 2 pasajeros, robado los caballos y las provisiones. La noticia corrió como pólvora. El miedo se extendió entre los colonos. El odio creció en el fuerte. El coronel Harrington envió patrullas a buscar a los responsables. El teniente Wilson lideraba una de ellas. 20 hombres armados con rifles nuevos y corazones llenos de venganza. No distinguirían entre un apache hostil y uno pacífico. Para ellos todos eran enemigos. Todos merecían el mismo destino. Mantuve a mi familia en el rancho. Reforcé las ventanas y las puertas. Cargué mi rifle Winchester y mi revólver Colt. Les dije a Juan y María que no se alejaran de la casa. Rosa rezaba cada noche por nuestra seguridad. Yo vigilaba desde el porche. El presentimiento de que algo terrible se acercaba no me dejaba dormir. La patrulla del teniente Wilson llegó al rancho un martes al atardecer. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de rojo, como sangre derramada. 20 soldados con uniformes azules y rostros cansados. Habían estado siguiendo rastros durante días sin encontrar a los guerreros que buscaban. Estaban frustrados, sedientos, hambrientos, y el teniente Wilson había alimentado su odio durante cada milla recorrida. Los vi acercarse desde lejos. Una nube de polvo en el horizonte, el sonido de cascos contra la tierra dura, el tintineo de espuelas y equipo militar. Le dije a Rosa que entrara con los niños, que cerrara la puerta, que no saliera sin importar lo que escuchara. Ella me miró con ojos llenos de miedo. Sabía lo que podía pasar, lo había visto antes, pero obedeció. Besó mi mejilla y llevó a los niños adentro. Me quedé en el porche, mi rifle cargado pero apoyado contra la pared. No quería parecer amenazante, mi revólver oculto bajo mi chaqueta, una precaución necesaria. Respiré profundo mientras 20 jinetes formaban un semicírculo frente a mi casa. El teniente Wilson desmontó. Su cicatriz parecía más profunda a la luz del atardecer. Sus ojos se fijaron en mí con desprecio mal disimulado. Me preguntó si había visto indios en los últimos días. Le respondí que no con voz firme. Me preguntó si estaba seguro. Con esa entonación que sugería que no me creía, le dije que estaba seguro, que mi familia y yo no habíamos salido del rancho en semanas, que no habíamos visto nada inusual. Uno de sus hombres, un cabo joven con acné en las mejillas. Desmontó y se acercó a Wilson. Le susurró algo al oído mientras me señalaba. Wilson sonrió.
No era una sonrisa amistosa, era la sonrisa de un depredador que ha encontrado a su presa. Me dijo que su cabo reconocía mis caballos, que eran idénticos a los que habían robado de la diligencia. Le expliqué que mis caballos eran de pura sangre española, que los criaba yo mismo, que tenían mi marca en el costado izquierdo, que podía mostrárselos para que lo comprobara. Wilson no estaba interesado en comprobaciones. Me dijo que necesitaban comida, agua y un lugar para pasar la noche. No era una petición, era una orden. Le respondí que podía darles agua y algo de comida, pero que mi casa era pequeña, que no había espacio para 20 hombres, que podrían acampar junto al arroyo a media milla de distancia. Sus ojos se entrecerraron. Me preguntó si estaba negándoles hospitalidad a soldados del ejército de los Estados Unidos. Le respondí que no, que solo era práctico. Él se acercó. Podía oler el whisky en su aliento, el sudor en su uniforme. Me dijo que un mestizo no le diría a él dónde podían o no podían dormir sus hombres. La puerta de la casa se abrió. Rosa salió al porche. Le había dicho que se quedara dentro, pero mi esposa nunca fue de las que se escondían. Les dijo a los soldados que podía prepararles comida, que tenía un guiso de venado, que podía servirles en el granero, que allí estarían más cómodos que a la intemperie. Wilson la miró de arriba abajo. Sus ojos se detuvieron en su larga trenza negra, en sus pómulos marcados, en su piel morena. La llamó India Bonita. Le preguntó si yo la había comprado o la había robado de alguna tribu. Rosa se tensó. Sus ojos brillaron con furia contenida. Le respondió que ella no era propiedad de nadie, que era mi esposa, que merecía respeto. Wilson rió. Sus hombres rieron con él. Me dijo que debería enseñarle modales a mi squaw, que las mujeres indias debían saber cuál era su lugar. Rosa dio un paso adelante. Le dijo que no era una squaw, que era una mujer americana, que esta era su propiedad tanto como mía, y que si no podía comportarse con decencia, él y sus hombres no eran bienvenidos. El silencio que siguió fue denso como la niebla. Wilson dejó de sonreír. Su mano se movió hacia su revólver. Di un paso para ponerme entre él y Rosa. Le dije que había comida y agua para todos, que podrían descansar en el granero, que no queríamos problemas. Era demasiado tarde. Wilson ya había decidido que habría problemas. Me apartó con un empujón. Se acercó a Rosa. Le dijo que una boca tan bonita no debería decir cosas tan feas. Rosa le escupió en la cara. Todo ocurrió muy rápido después de eso. Wilson la golpeó con el dorso de la mano, tan fuerte que cayó al suelo. Me lancé sobre él. Sentí su nariz romperse bajo mi puño, la sangre caliente en mis nudillos. Entonces algo duro golpeó mi cabeza. La culata de un rifle. Caí junto a Rosa. El mundo giraba a mi alrededor. Oscuridad en los bordes de mi visión. Manos ásperas me sujetaron, me levantaron, me arrastraron hasta el pozo de agua. Sumergieron mi cabeza. El agua fría me devolvió a la conciencia. Me sacaron, me permitieron respirar por un instante. Luego volvieron a sumergirme. Una y otra vez hasta que mis pulmones ardían, hasta que mi cuerpo se convulsionaba buscando aire. Cuando finalmente me soltaron, caí de rodillas tosiendo, escupiendo agua, tratando de enfocar mi visión borrosa. Vi a Wilson limpiándose la sangre de la cara con un pañuelo, su nariz torcida, sus ojos llenos de odio. Sacó su revólver, lo amartilló, lo apuntó a mi cabeza. Uno de sus hombres le habló. No puedo recordar las palabras exactas. Algo sobre que no valía la pena el papeleo, que había otras formas de enseñarnos una lección. Wilson bajó el arma, sonrió de nuevo, esa terrible sonrisa. Ordenó a sus hombres que me ataran al poste de la cerca. Usaron cuerdas ásperas que se clavaban en mi piel. Ataron mis manos a mi espalda,
mis pies al poste. No podía moverme, no podía hacer nada más que observar. Rosa gritaba desde el porche. Wilson le dijo que se callara. Ella continuó gritando, pidiendo ayuda, rogándoles que me soltaran, que pensaran en los niños. Wilson ordenó a 2 de sus hombres que la metieran en la casa, que la callaran. Los vi arrastrarla mientras pataleaba, mientras luchaba con la ferocidad de una leona protegiendo a sus cachorros. Los soldados registraron el granero, el establo. Encontraron mis botellas de whisky que guardaba para ocasiones especiales. Comenzaron a beber, a reír, a actuar como si mi propiedad les perteneciera. Mataron 2 de mis gallinas. Las asaron en una fogata improvisada frente a mi casa. El olor a carne quemada y alcohol llenaba el aire. Wilson se acercó a mí con una botella en la mano. Me dijo que estaba arborizando indios, que mi tío había sido visto cerca de mi propiedad, que uno de sus exploradores lo había reconocido como el jefe Nag Ka-yen, que sabía que yo le había dado caballos, que eso me convertía en traidor. Le dije que mi tío era un hombre de paz, que no tenía nada que ver con el ataque a la diligencia, que yo era un ciudadano americano, que tenía derechos. Se rió en mi cara, me dijo que los mestizos no tenían derechos, que éramos menos que los perros. Me escupió. El whisky había enrojecido sus ojos, había desatado algo primitivo en él. Se alejó tambaleándose. Lo escuché gritar órdenes a sus hombres. Hablaba de enseñar una lección, de hacer un ejemplo, de mostrar lo que pasaba a quienes ayudaban a los indios. Uno de sus hombres protestó débilmente. Wilson lo golpeó. Le recordó quién estaba al mando. Los gritos dentro de la casa se hicieron más fuertes. Escuché a Juan, a María, sus voces llenas de terror infantil, de incomprensión ante la crueldad adulta. Luché contra mis ataduras. La cuerda se clavó en mis muñecas hasta hacerlas sangrar. El poste no cedió. No pude hacer nada, nada excepto gritar promesas de venganza que se perdieron en el viento. Vi a Wilson y a 3 de sus hombres entrar en el establo. Salieron con latas de queroseno que yo usaba para las lámparas. Mi corazón se detuvo. Entendí lo que planeaban hacer antes de que comenzaran. Grité hasta que mi garganta se desgarró. Recé, supliqué, maldije. Nada importó. Rociaron queroseno alrededor de mi casa de madera, en las paredes, en el porche, en el techo. Wilson encendió un fósforo, lo sostuvo en alto para que yo pudiera verlo, para que entendiera que él tenía el poder, que yo no era nada. Lo dejó caer. Las llamas surgieron instantáneamente, voraces, hambrientas. El fuego trepó por las paredes como una criatura viva. El calor llegó hasta donde yo estaba atado. Podía sentirlo en mi rostro, en mis lágrimas que se evaporaban antes de caer. Los gritos desde dentro de la casa fueron lo peor. Rosa llamándome, Juan gritando por ayuda, María llorando. Sus voces se mezclaban con el crepitar de las llamas, con las risas ebrias de los soldados. Wilson se paró frente a mí, observó mi rostro, mi agonía, mi impotencia. Pareció satisfecho con lo que vio. Sacó una bala de plata de su bolsillo. Me dijo que era un recuerdo, que cuando el fuego terminara y todos estuvieran muertos, podría usarla para acabar con mi miseria. La dejó caer frente a mí. Montó su caballo. Ordenó a sus hombres que se marcharan, que habían enviado un mensaje claro, que cualquiera que ayudara a los indios terminaría igual. Los soldados montaron. Algunos parecían incómodos con lo que habían hecho. Evitaban mirar la casa en llamas. Evitaban escuchar los gritos que disminuían en intensidad. Wilson no miró atrás ni una vez. Cabalgaron hacia el norte, hacia el fuerte, dejando tras ellos muerte y destrucción. Las cuerdas que me ataban eran fuertes, pero el poste no lo era tanto. La madera seca por el invierno, debilitada por los años. Tiré con toda la fuerza que me quedaba. Sentí que algo cedía. El poste se inclinó, se astilló.
Finalmente se rompió. Caí al suelo con las manos aún atadas a la espalda. Me arrastré como un gusano. Rodé para alejarme del calor abrasador. Logré ponerme de pie. Con las manos aún atadas, corrí hacia la parte trasera de la casa. Busqué una entrada, una ventana, cualquier forma de llegar a mi familia. El fuego era demasiado intenso. El calor me obligó a retroceder. Los gritos habían cesado. El silencio era peor que cualquier sonido. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirando mi vida arder hasta convertirse en cenizas, minutos, horas. La noche avanzó. El frío del invierno regresó, pero yo no lo sentía. Solo sentía un vacío donde antes había estado mi corazón. Y algo más, algo que crecía con cada respiración, con cada latido. Odio, un odio tan puro y cristalino como la bala de plata que Wilson había dejado caer. Logré liberarme las manos frotando las cuerdas contra una roca afilada. Mis muñecas estaban en carne viva. No sentía el dolor. No sentía nada excepto la necesidad de venganza. Recogí la bala de plata, la guardé en mi bolsillo. Sería lo último que Wilson vería antes de morir. El fuego consumió todo lo que amaba, todo lo que era. Cuando el amanecer llegó, solo quedaban cenizas humeantes y el esqueleto carbonizado de lo que había sido mi hogar. Me acerqué cuando las brasas se enfriaron lo suficiente. Busqué entre los restos. Encontré huesos, pequeños, frágiles. No permití que las lágrimas llegaran. Las lágrimas eran para después. Ahora solo había espacio para la venganza. Enterré los restos de mi familia bajo el gran roble donde solíamos hacer picnics en primavera. No tenía herramientas. Cavé con mis manos desnudas. La tierra estaba dura por el frío. Mis dedos sangraban. No me detuve hasta que el agujero fue lo suficientemente profundo. Coloqué los restos con gentileza, como si aún pudieran sentir dolor, como si aún importara cómo los trataba. Recité las oraciones que recordaba, en inglés, en apache, promesas de justicia, mezcladas con plegarias por sus almas. Cuando terminé, me levanté como un hombre diferente. Elias Carter había muerto en ese fuego con su familia. Quien se alejó del rancho en cenizas era alguien nuevo, alguien sin miedo, sin compasión, sin nada que perder. El lobo solitario había nacido de las cenizas de mi antigua vida. El camino hacia el pueblo fue largo, cada paso un recordatorio de lo que había perdido, de lo que me habían quitado. El frío me calaba hasta los huesos, pero apenas lo notaba. Mi cuerpo funcionaba por pura determinación, por la promesa silenciosa que había hecho sobre las tumbas improvisadas de mi familia. Llegué al pueblo al anochecer. Las calles estaban casi desiertas. Un perro flaco me ladró y luego huyó con el rabo entre las piernas. Quizás olía la muerte en mí. Quizás veía algo en mis ojos que lo asustaba. Me dirigí a la tienda del señor Johnson. Las campanillas sobre la puerta anunciaron mi entrada. El sonido alegre parecía una burla cruel. Johnson levantó la vista de su libro de cuentas. Su rostro palideció al verme. Más tarde entendería por qué. Mi ropa estaba chamuscada y manchada de hollín. Mi rostro cubierto de sangre seca y ceniza. Mis ojos habían cambiado para siempre. Me preguntó qué me había pasado. Le conté con voz monótona, sin emoción, como si hablara de algo que le había ocurrido a un extraño. Le dije lo que Wilson y sus hombres habían hecho, cómo habían quemado mi casa con mi familia dentro, cómo habían reído mientras lo hacían. Johnson me escuchó en silencio. Su rostro pasó del shock al horror y finalmente a la compasión. Me ofreció un vaso de whisky. Lo bebí de un trago. El líquido ardió en mi garganta, pero no fue nada comparado con el fuego que ardía en mi interior. Me dijo que debería ir al sheriff, denunciar lo ocurrido, buscar justicia por los canales oficiales. Reí. Una risa seca y áspera que sonó más como un ladrido.
Le pregunté si realmente creía que habría justicia para un mestizo contra soldados del ejército. Johnson bajó la mirada. Sabía que yo tenía razón. El sheriff era amigo del coronel Harrington, incluso si me creyera, incluso si quisiera ayudarme. No podría hacer nada contra hombres uniformados. La justicia no estaba diseñada para gente como yo. Le pedí provisiones, munición para mi Winchester y mi Colt, comida seca que pudiera llevar conmigo, un cuchillo nuevo. Johnson me miró largo rato. Finalmente asintió. Entendió lo que planeaba hacer. No lo aprobaba, pero tampoco me juzgaba. Me dio lo que pedí. Se negó a aceptar pago. Dijo que era lo menos que podía hacer. Mientras empacaba las provisiones en alforjas de cuero, Johnson me habló en voz baja. Me contó que mi tío, el jefe Nakayen, había sido capturado 2 días atrás por soldados del fuerte. Lo acusaban de liderar el ataque a la diligencia. Lo mantenían prisionero en el fuerte. Planeaban ahorcarlo al amanecer como ejemplo para otros apache. La noticia debería haberme afectado. Debería haber sentido dolor por la inminente pérdida de mi último familiar vivo. No sentí nada, solo una certeza fría. Wilson no solo había matado a mi familia, había orquestado todo para destruir a los míos, para tener una excusa para su crueldad. Mi tío era inocente, un hombre de paz. Moriría por crímenes que no había cometido, para satisfacer el odio de hombres como Wilson. Johnson me ofreció una cama para pasar la noche. La rechacé. No podía dormir, no podía descansar, no mientras el recuerdo de los gritos de mi familia estuviera tan fresco en mi mente. Le agradecí su ayuda, su comprensión. Le dije que probablemente no volvería a verlo. Asintió con tristeza. Me deseó buena suerte, aunque ambos sabíamos que lo que buscaba no tenía nada que ver con la suerte. Salí de la tienda con mis nuevas provisiones. La noche era clara. Las estrellas brillaban indiferentes a las tragedias humanas. Me dirigí a los establos al final de la calle. El viejo Pete roncaba en un rincón. No lo desperté. Tomé uno de los caballos, un semental negro con una estrella blanca en la frente. Dejé monedas suficientes para pagar por él. No era un ladrón, aunque ya no estaba seguro de lo que era. Cabalgué toda la noche. El frío era intenso, pero el caballo era fuerte. Conocía el camino al fuerte. Había estado allí varias veces para vender caballos. Conocía su distribución, sus puntos débiles, sus rutinas. Sabía que no podría entrar por la fuerza, no solo contra 20 soldados. Necesitaba un plan, necesitaba paciencia. La venganza era un plato que se servía frío, y yo estaba dispuesto a esperar lo necesario. Acampé en una cueva en las colinas que dominaban el fuerte. La había descubierto años atrás durante una cacería. Era lo suficientemente grande para mí y mi caballo, lo suficientemente oculta para que el humo de una pequeña fogata pasara desapercibido. Desde allí podía observar el fuerte con mi catalejo, ver los movimientos de los soldados, aprender sus patrones, identificar a mis objetivos. Durante 3 días no dormí más de unas pocas horas cada vez. Comí lo mínimo necesario para mantenerme fuerte. Bebí agua de un arroyo cercano. Limpié mis armas una y otra vez hasta que brillaron en la tenue luz de la cueva. Afilé mi cuchillo hasta que podía cortar un cabello en el aire. Me preparé físicamente para lo que vendría, pero más importante, me preparé mentalmente. Cada vez que cerraba los ojos, veía la casa en llamas. Escuchaba los gritos, sentía la impotencia. El odio crecía, se solidificaba, se convertía en algo frío y duro como el acero. Ya no era una emoción desbordante que nublaba el juicio, era una certeza tranquila, una determinación inquebrantable. Wilson y sus hombres pagarían por lo que habían hecho, no como un acto de venganza emocional.
sino como la ejecución de una sentencia justa que nadie más llevaría a cabo. El amanecer del cuarto día trajo consigo la ejecución de mi tío. Desde mi posición elevada pude ver la horca improvisada en el patio central del fuerte. Vi cómo sacaban a Na Cayen de su celda. Caminaba erguido a pesar de las cadenas que limitaban sus movimientos. Con la dignidad de un jefe incluso frente a la muerte, el coronel Harrington leyó los cargos: traición, asesinato, robo, cargos fabricados para justificar un acto de crueldad disfrazado de justicia. Vi a Wilson parado junto a Harrington. Su nariz aún mostraba los efectos de mi puño. Sonreía mientras colocaban la soga alrededor del cuello de mi tío. Na Cayen no pronunció últimas palabras. No les daría esa satisfacción. Miró hacia las montañas, hacia la tierra de sus ancestros, hacia donde yo observaba sin poder hacer nada. Por un momento pensé que podía verme, que sabía que estaba allí, que entendía lo que planeaba hacer. Luego la trampilla se abrió bajo sus pies. Su cuerpo cayó. La cuerda se tensó, y otro pedazo de mi pasado se desvaneció. Esa noche lloré por primera vez desde el incendio. No fueron lágrimas de debilidad, fueron lágrimas de purificación, de despedida. Lloré por Rosa, por Juan, por María, por mi tío, por el hombre que había sido, por el rancho que había construido con mis manos, por el futuro que me habían robado. Lloré hasta quedar vacío, hasta que no quedó nada dentro de mí excepto el propósito que me mantendría vivo. Al amanecer siguiente estaba listo. El plan tomaba forma en mi mente, simple, efectivo, implacable, uno por uno. Esa sería mi estrategia. No enfrentaría a 20 hombres a la vez. Los cazaría individualmente, como el lobo que ahora era, paciente, sigiloso. La primera fase de mi plan requería información. Necesitaba conocer las rutinas de Wilson y sus hombres, sus debilidades, sus vicios, sus miedos. Me deslicé hasta el pueblo al anochecer. Me mantuve en las sombras, con mi sombrero bajo y mi rostro parcialmente cubierto por un pañuelo. Nadie reconocería al orgulloso ranchero Elias Carter en el espectro sucio y demacrado que ahora era. El salón era el centro de información del pueblo. Los soldados bebían allí cuando estaban fuera de servicio. Hablaban demasiado cuando el whisky aflojaba sus lenguas. Me colé por la puerta trasera. Me escondí en un rincón oscuro. Pedí una botella. Mantuve la cabeza baja. Escuché. Los soldados hablaban de Wilson, de cómo había estado bebiendo más de lo habitual, de cómo su humor era más oscuro desde el incidente en el rancho. Algunos lo evitaban, otros lo seguían como perros hambrientos, esperando migajas de su crueldad. La patrulla que había estado conmigo el día del incendio estaba dividida. Algunos parecían arrepentidos, atormentados por lo que habían hecho. Otros lo justificaban. Decían que solo habían seguido órdenes, que yo merecía lo que había pasado por traidor. Memoricé nombres, rostros, rangos: el cabo Miller, el sargento Dawson, el soldado raso Peters, cada uno de los 20 hombres que habían estado presentes mientras mi familia ardía viva. Cada uno culpable a su manera, cada uno marcado para morir. 3 noches seguidas regresé al salón. Recogiendo información como un cuervo recoge objetos brillantes. Aprendí que Wilson salía solo cada viernes para visitar a una mujer en un rancho a 5 millas del fuerte, que el cabo Miller gustaba de pescar solo en el río los domingos, que el sargento Dawson a menudo cabalgaba borracho de regreso al fuerte después de perder su paga en las mesas de póker. También escuché rumores sobre un mestizo que acechaba en las colinas, un hombre al que habían empezado a llamar el lobo solitario. Los colonos hablaban en susurros,
Decían que había sobrevivido a un incendio que debería haberlo matado, que buscaba venganza contra los hombres que habían destruido su vida, que no se detendría hasta que todos estuvieran muertos. Me gustaba ese nombre. Lo adopté como propio. El domingo siguiente seguí al cabo Miller hasta su lugar de pesca favorito, un recodo tranquilo del río donde los álamos proporcionaban sombra. Lo observé mientras preparaba su caña, mientras se sentaba en una roca plana, mientras tarareaba una melodía que no reconocí. Parecía tranquilo, en paz consigo mismo. Me pregunté si podía escuchar los gritos de mi familia en sus sueños como yo los escuchaba. Me acerqué silenciosamente por detrás. El sonido del río ocultó mis pasos. Estaba a punto de enterrar mi cuchillo en su espalda cuando se giró. Me vio. Sus ojos se abrieron con reconocimiento, con miedo. Dejó caer su caña, levantó las manos. Me dijo que lo sentía, que no había querido que las cosas terminaran así, que había intentado detener a Wilson, que las pesadillas lo atormentaban cada noche. Lo escuché sin expresión. Cuando terminó de hablar, le pregunté si sus remordimientos traerían de vuelta a mi familia, si sus disculpas borrarían el sonido de los gritos de mis hijos de mi memoria, si su arrepentimiento tardío significaba algo para los muertos. No respondió. No había respuesta posible. Le pedí que me dijera dónde encontrar a Wilson cuando salía del fuerte los viernes. Me dio la información sin resistencia, como si supiera que su destino ya estaba sellado y solo pudiera elegir cuán doloroso sería. Le agradecí su honestidad. Luego le corté la garganta con un movimiento rápido y preciso. Lo sostuve mientras la vida abandonaba sus ojos. Lo dejé caer suavemente en el río. Su sangre tiñó el agua de rojo mientras la corriente se llevaba su cuerpo. No sentí remordimiento. No sentí placer, solo la calma fría de haber dado el primer paso en un largo camino. Uno menos, 19 por ir, y Wilson sería el último. Quería que supiera que venía por él. Quería que sintiera el miedo creciente mientras sus hombres desaparecían uno a uno. Quería que experimentara la impotencia que yo había sentido. 3 días después fue el turno del sargento Dawson. Lo seguí desde el salón. Estaba tan borracho que apenas podía mantenerse sobre su caballo. La luna llena iluminaba el camino hacia el fuerte. Lo alcancé en un tramo solitario. Un disparo silencioso de mi Winchester. La bala atravesó su pecho. Murió antes de tocar el suelo. Rápido, limpio, impersonal. No todos merecían mi atención completa. No todos merecían mirarme a los ojos cuando morían. Tomé sus placas de identificación. Las dejé en la puerta del fuerte esa misma noche. Quería que supieran que no había sido un accidente, que no había sido un bandido común, que el lobo solitario había comenzado su cacería. Una semana después, 3 soldados más habían desaparecido. 2 encontrados muertos en circunstancias que parecían accidentes para ojos no entrenados. Uno simplemente se desvaneció durante una patrulla. Solo yo sabía que su cuerpo yacía en el fondo de un barranco, cubierto de piedras, devuelto a la tierra que había profanado con su presencia. El miedo se extendió por el fuerte como una enfermedad. Los soldados ya no salían solos, ya no bebían hasta perder el conocimiento en el salón. Ya no alardeaban de sus hazañas contra los indios y los mestizos. Miraban constantemente por encima del hombro. Saltaban ante cualquier ruido inesperado. Se preguntaban quién sería el siguiente. Wilson estaba furioso. Ordenó patrullas para buscarme. Ofreció una recompensa por mi cabeza. Juró que me colgaría junto a mi tío cuando me atrapara. Sus amenazas me llegaban a través de los susurros en el pueblo, de las conversaciones que escuchaba escondido entre las sombras. Solo servían para confirmar que mi estrategia funcionaba, que el cazador se sentía cazado. El coronel Harrington ordenó que nadie saliera del fuerte sin autorización directa,
que nadie viajara solo bajo ninguna circunstancia. Mis opciones se reducían. Tendría que ser más creativo, más audaz o más paciente. Opté por la paciencia. Me retiré a mi cueva en las colinas. Esperé, observé, planifiqué. 2 semanas pasaron sin ningún movimiento por mi parte. La tensión en el fuerte comenzó a disminuir ligeramente. Algunos soldados empezaron a pensar que el peligro había pasado, que el lobo solitario se había marchado, que podían volver a sus rutinas. Era exactamente lo que esperaba. El viernes, Wilson salió del fuerte. No iba solo como antes. Lo acompañaban 2 soldados. Se dirigieron al rancho donde visitaba a su mujer. Los seguí a distancia, paciente, esperando mi oportunidad. Wilson entró en la casa. Los soldados se quedaron fuera, vigilantes pero aburridos después de horas de inactividad. El sol comenzaba a ponerse cuando uno de ellos se alejó para orinar detrás de un cobertizo. No regresó. Su compañero lo llamó después de unos minutos. Fue a buscarlo. Tampoco regresó. Entré en la casa por la ventana trasera. La mujer estaba en la cocina. La sorprendí por detrás. Le cubrí la boca con la mano. Le susurré al oído que no le haría daño si cooperaba, que solo quería a Wilson. Asintió. La até a una silla. La amordacé. Me disculpé por la inconveniencia. No era parte de mi venganza, solo un obstáculo en mi camino. Wilson estaba en el dormitorio, desnudo, vulnerable. Entré silenciosamente. Se giró al sentir mi presencia. Sus ojos se abrieron con terror cuando me reconoció. Intentó alcanzar su revólver en la mesita de noche. Mi bota aplastó su mano contra la madera. El crujido de huesos rotos fue satisfactorio, como el sonido de ramas secas bajo mis pies. Le dije que sus hombres no vendrían a ayudarlo, que estaba solo, como yo había estado mientras mi familia ardía. Se orinó encima. El miedo lo había reducido a algo patético, menos que un hombre. Le pregunté si recordaba la bala de plata que me había dejado. La saqué de mi bolsillo. La sostuve frente a sus ojos. Brillaba en la luz mortecina del atardecer. Le expliqué calmadamente lo que había hecho con sus hombres. Uno por uno, le conté cómo habían muerto, algunos rápido, otros lentamente, dependiendo de su participación en el incendio, de su arrepentimiento, de su humanidad. Le dije que él sería el último, que había guardado lo mejor para el final. Me rogó que lo perdonara, me ofreció dinero, me prometió que abandonaría el territorio, que nunca volvería, que le diría a todos que había sido un error, que mi familia no debería haber muerto. Sus súplicas eran tan patéticas como esperaba, tan inútiles como habían sido las mías mientras veía arder mi casa. Le expliqué que no se trataba de perdón, se trataba de justicia, de equilibrio. Le pregunté si recordaba cómo mi familia había gritado mientras las llamas los consumían, si había disfrutado escuchándolos, si había dormido bien después. No respondió, solo lloró como un niño, como Juan había llorado probablemente mientras el humo llenaba sus pulmones. Saqué mi cuchillo, el mismo que había usado con el cabo Miller, con otros 5 de sus hombres. Le dije que sería lento, que sentiría cada corte, cada dolor, que entendería finalmente lo que significaba la verdadera agonía. Comenzó a gritar. Nadie lo escucharía, nadie vendría en su ayuda. Estábamos solos, él y yo, predador y presa, juez y condenado. Pasaron horas antes de que muriera. Mantuvo la conciencia más tiempo del que esperaba. Su voluntad de vivir era fuerte a pesar de su cobardía. Cuando finalmente llegó el momento, coloqué la bala de plata en su boca. Le dije que la llevara consigo al infierno, que le recordara por qué estaba allí. Le corté la garganta, su sangre empapó las sábanas, manchó mis manos. Sentí que algo dentro de mí se liberaba mientras la vida abandonaba sus ojos. Dejé su cuerpo donde yacía, liberé a la mujer antes de marcharme.
Le dije que contara lo que había visto, que propagara la historia del lobo solitario, que todos supieran lo que le sucedía a quienes abusaban de su poder, a quienes creían que podían actuar con impunidad, a quienes jugaban con fuego. El invierno dio paso a la primavera. La nieve se derritió en las montañas. Los arroyos se llenaron con agua fresca. La vida continuaba su ciclo eterno, indiferente a las pequeñas tragedias humanas, a las venganzas consumadas, a las vidas perdidas y tomadas. Me alejé del territorio después de matar a Wilson. No había nada que me retuviera allí. Mis lazos con esa tierra habían sido cortados tan brutalmente como las vidas de mi familia. Cabalgué hacia el sur, hacia la frontera con México, hacia tierras donde nadie conocía mi nombre, donde nadie había oído hablar del lobo solitario. La historia de mi venganza se propagó como el fuego que había consumido mi hogar. Creció, se embelleció, se convirtió en leyenda. Algunos decían que había matado a 50 hombres, no solo a los 20 de la patrulla. Otros afirmaban que era un espíritu vengador, no un hombre de carne y hueso, que aparecía y desaparecía como la niebla, que ninguna bala podía matarme, que ninguna cuerda podía sostenerme. El coronel Harrington fue relevado de su mando después de perder a tantos hombres. El ejército no admitió públicamente lo que había ocurrido. No reconoció que un solo hombre mestizo había humillado a toda una guarnición. Prefirieron enterrar la verdad junto con los cuerpos, crear una historia más conveniente sobre ataques apache, sobre bandidos, sobre cualquier cosa excepto la realidad. A veces me pregunto qué habría pasado si Wilson nunca hubiera llegado a mi rancho aquel día, si Rosa no le hubiera plantado cara, si yo hubiera sido más sumiso, menos orgulloso, si hubiera vendido la propiedad como ella quería y nos hubiéramos marchado al norte. Pero esos pensamientos no llevan a ninguna parte. El pasado es inmutable, tan sólido como las lápidas que marqué con piedras sobre las tumbas de mi familia. No encontré paz después de completar mi venganza. No sentí la satisfacción que esperaba. El vacío siguió allí, donde antes había estado mi corazón, donde antes había vivido el amor por mi familia. La venganza no trae de vuelta a los muertos, no cura las heridas, solo detiene la hemorragia por un tiempo. Te permite seguir respirando, seguir moviéndose, seguir existiendo. No es vivir, es sobrevivir. Me establecí en un pequeño pueblo en Sonora. Compré un rancho modesto con el dinero que había ahorrado durante años. Comencé de nuevo, solo, sin familia, sin amigos, sin pasado que compartir, sin futuro que imaginar. Los locales me llamaban el americano silencioso, el hombre de los ojos tristes. Respetaban mi privacidad, mi soledad, como si intuyeran que había algo peligroso bajo mi apariencia tranquila, algo que era mejor no despertar. Crié caballos como antes, trabajé la tierra con mis manos, construí una casa sencilla de adobe, no de madera, nunca más de madera. No podía soportar el olor de la madera quemada, el sonido del fuego crepitando en la noche. Algunos traumas nunca te abandonan, se convierten en parte de ti, como cicatrices que duelen cuando cambia el clima. Los años pasaron. Mi cabello se volvió gris. Mis manos se llenaron de nuevos callos. Mi espalda se curvó ligeramente bajo el peso de memorias que nunca compartí, de nombres que nunca pronuncié, en voz alta: Rosa, Juan, María. Los mantenía en mi corazón, en mis oraciones silenciosas, en las flores silvestres que plantaba cada primavera como recordatorio de la fragilidad de la vida, de la permanencia de la pérdida. A veces, en las noches más oscuras, cuando el viento susurra entre los mezquites como voces lejanas, me pregunto si hice lo correcto. Si mi venganza trajo algún bien al mundo, si la sangre derramada lavó algo de la injusticia cometida contra mi familia.
No tengo respuestas, solo preguntas que me acompañarán hasta mi tumba. Otros dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Yo digo que es un veneno que bebes esperando que mate a tu enemigo. Te consume desde dentro, te transforma en algo que no reconoces, en alguien que nunca quisiste ser, pero cuando no tienes nada más, cuando te han quitado todo lo que amabas, ese veneno puede ser lo único que te mantiene con vida. Ahora soy un viejo solitario que habla con fantasmas, que escribe estas palabras para que alguien las encuentre algún día, para que alguien sepa que Elias Carter existió, que amó, que perdió, que se convirtió en el lobo solitario por necesidad, no por elección, para que alguien recuerde que hubo un tiempo en que la justicia no llegaba a todos por igual, en que un uniforme podía ser escudo para las peores atrocidades, en que un mestizo tuvo que convertirse en monstruo para enfrentar a monstruos. Si encuentras esta historia, si la lees hasta el final, no me juzgues demasiado severamente. No me conviertas en héroe ni en villano. Solo recuérdame como un hombre que perdió demasiado, que amó con todo su corazón, que odió con la misma intensidad. Un hombre que vivió entre dos mundos y no encontró paz en ninguno. Un hombre que fue esposo, padre, ranchero y finalmente, el lobo solitario. La bala de plata que Wilson me dejó aquel día ahora descansa en mi bolsillo, gastada por los años de ser sostenida, de ser frotada entre mis dedos como un talismán, un recordatorio. A veces pienso en usarla como él sugirió, para acabar con mi miseria, para reunirme con mi familia si es que hay algo después de esta vida, pero algo me detiene, quizás cobardía, quizás esperanza, quizás la terquedad que Rosa siempre dijo que sería mi perdición. El sol se pone en el horizonte, tiñe el cielo del mismo rojo que vi aquel día, el día que mi vida terminó y comenzó mi venganza. Mañana será otro día, otro amanecer, otra oportunidad de recordar, de lamentar, de continuar. Es todo lo que puedo hacer ahora, todo lo que me queda. La venganza terminó hace mucho. La vida, o lo que queda de ella, continúa. Mi nombre fue Elias Carter. Me convertí en el lobo solitario, y esta es mi historia, mi confesión, mi legado, mi advertencia. Tómala como quieras. Pero recuerda, la justicia y la venganza son caminos diferentes que a veces se cruzan en la oscuridad. Y en esa intersección, en ese momento, es fácil perderse para siempre.